El Estado de Derecho, su violación y bueno, al final del día la necesidad de recursos por parte de muchos grupos que lo que quieren es dinero, dinero y más dinero. Yo le agradezco mucho a Jorge Sánchez Tello, director de investigación aplicada de FUNDEF, que es la Fundación de Estudios Financieros, además también fundador del Think Tank, así se le llama, independiente con sede en el ITAM, sobre sistemas financieros también. Jorge, buenos días, te saludo con afecto. Hola, estimado Víctor, muy buenos días también a las personas que están escuchando y viendo tu programa. Antes que nada, una opinión, Jorge, sobre esto que sí comentábamos hace un momento, sobre esta captura que tenemos constante de vías de comunicación, autopistas, pasos de tren. ¿Qué opinión te merece, Jorge? Me interesa mucho tu opinión como analista también de estos temas. Fíjate, Víctor, que es preocupante. Justamente estaba viendo lo que analizabas hace unos minutos y coincido plenamente con el análisis, porque este tipo de acciones lo único que están generando es incertidumbre. Los inversionistas que ven las noticias, no solo en México, sino a nivel internacional, Víctor, van a decir, bueno, México, ¿en qué se está convirtiendo? Si bien son problemas que tienen muchos años, pienso que a partir de unos 2 años se ha venido aumentando esto de que están tomando casetas, trenes, el robo de camiones que generalmente llevan muchos productos y bienes que las personas compramos. Entonces, esta falta de aplicación de la ley es una señal muy clara de que en México los criminales están haciendo lo que se les pega a su regalada gana y obviamente esto va a tener como consecuencia, Víctor, que los inversionistas se la piensen 2 veces en abrir cualquier negocio, porque van a o corren el riesgo de que sean extorsionados o de que tengan robos frecuentes. Hay algunos municipios donde incluso algunas empresas refresqueras o de pan, por ejemplo, han tenido que salir porque no pueden vender sus productos. Entonces es sumamente preocupante, alarmante que México no tengamos un Estado de Derecho. Y de hecho, a nivel internacional, México es de los peores países evaluados en este rubro y obviamente si tenemos un gobierno que además se ha caracterizado por atacar a las instituciones y culpar a las empresas de los males que tenemos como país, pues obviamente no es de sorprender, Víctor, que la inversión en México esté desplomada independientemente del tema de la pandemia. Qué barbaridad. Pues sí, desafortunadamente coincidimos en todo lo que señalas, Jorge, y nos quedamos pensando, ¿no? Hacia qué estadio vamos como país, como sociedad, al permitir y tolerar esto. Jorge, otro tema que también quiero tratar contigo, la Ley de Ingresos 2021, prácticamente ya es un hecho. ¿Cómo quedamos, a tu juicio, después de todo esto que se ha dado, la cuestión de los fideicomisos que se suspenden? Y lo que es muy claro para nosotros, ¿no? Una urgente necesidad de hacerse de recursos del gobierno federal para ciertos proyectos que no necesariamente son los que responden a lo que consideramos debiera de ser, pero esa es la opinión de nosotros. La tuya, al final del día, ¿cuál es, Jorge? Así es, Víctor. Tenemos una ley de ingresos que pienso es inercial. Recordemos que básicamente el 80% de estos ingresos ya están comprometidos. Lo que en lo particular no me gusta es la forma que a veces se convierte en fondo, en cómo se obtienen los recursos. Si bien, como señalas, el tema de los fideicomisos generó mucha polémica, y es cierto, hay algunos fideicomisos que probablemente, porque obviamente lo tendrían que demostrar, no se utilizaron bien, probablemente haya sospechas de corrupción, pero la forma en que lo hicieron de barrer con todos los fideicomisos probablemente no creo que sea la más adecuada, sobre todo porque también estos fideicomisos ayudaron a financiar muchos proyectos de educación, de inversión, y yo creo que eso también es una muy mala señal de que el gobierno le está dando por cambiar las reglas del juego, justamente regresando a este tema del Estado de Derecho. Y si tenemos un gobierno que te está cambiando frecuentemente las reglas del juego, pues los inversionistas van a continuar espantados, por más que esta ley de ingresos aparentemente está siendo, creo, muy optimista. Ponen un PIB de que el año que entra vamos a crecer por arriba del 4%, francamente lo veo poco aceptable. La buena noticia es que tenemos o estiman una inflación del 3%, esperemos sea cierto.
dijeron que no se iban a endeudar, pero se autorizaron un endeudamiento interno de 700,000 millones de pesos, más un externo de 5,200 millones. Los recursos, obviamente, esta ley de ingresos va enfocada para que en el gasto se vayan a sus proyectos de Tren Maya, Dos Bocas, meterle mucho dinero a Pemex, plantean un escenario de una tasa de interés del 4%, un tipo de cambio del 22.50, y es inercial, Víctor, es básicamente el optimismo que la Secretaría de Hacienda marca cada año, pero aquí lo preocupante, y más allá de la ley de ingresos, es que se afectan proyectos que generan muchos empleos. Por ejemplo, estamos viendo en pantalla el tema del cine, es una industria que ha venido ofreciendo nuevos esquemas y nuevas visiones de películas, y obviamente hay mucha gente que está trabajando la industria del cine, que de por sí está siendo muy golpeada por los cines, dado que la pandemia no les ha permitido operar al 100%. Entonces, pienso que esta ley de ingresos no vieron a detalle, no analizaron cada uno de los fideicomisos, y sí, creo que nadie estamos en contra de que se pueda solucionar algunos errores que se han cometido durante muchos años, pero está muy mal y envía una mala señal, que a la vez yo la veo muy pesimista, de que te cambien las reglas del juego de un día para otro, y los cambios radicales, que no necesariamente siempre son para bien, pues terminan por afectar a muchas fuentes de empleo, que pues con esta pandemia es lo que más se necesita. Entonces tenemos una ley de ingresos inercial, con un ingreso prácticamente comprometido, pero la forma en la que se están haciendo de muchos recursos creo que no es la necesaria, no creo que sea la buena, porque además están, por ejemplo, aumentando la fiscalización, que se puede prestar como un terrorismo fiscal por parte del SAT. Entonces las empresas, en lugar de querer gastar más, también de querer invertir más, van a tener que ser más precavidas ante un SAT que está más preocupado en cobrarle a veces a la mala a las empresas formalmente establecidas, y nunca se les ocurrió, o ni siquiera lo mencionaron, cómo tratar de cobrarles impuestos a la economía informal, que pues en México es muy amplio este sector y desafortunadamente no pagan impuestos. Vaya, y que pues bueno, resulta impopular para los políticos no siempre buscar de dónde ampliar esto. Prefieren cobrarle a los que ya tienen capturados, a quienes estamos capturados, más que ampliar. Oye, mencionaste dos tipos, me llamó la atención que señalas que aunque se dice que no va a haber endeudamiento, sí lo hay, y mencionas dos rubros, uno interno y otro externo. ¿Podrías ampliar ese concepto, Jorge? Claro que sí. El endeudamiento interno es aquel que pueden, digamos, recurrir tanto el gobierno federal como los estados, los municipios, en términos generales, a instituciones financieras que están establecidas en México. El endeudamiento externo, que además también es del gobierno federal y de la banca de desarrollo por 5,200, es cuando México recurre al endeudamiento, digamos, que nos prestan otros países, para ponerlos en palabras más sencillas. Entonces, en términos generales, pues sí están incrementando más la deuda de forma voluntaria, independientemente de que como proporción del PIB, porque tenemos menos crecimiento económico, también está aumentando. Entonces, en pocas palabras, el gobierno sí está solicitando dinero prestado, tanto a instituciones que están en México como en el exterior. Oye, me preocupa un poco la situación de los estados. Bueno, todo te preocupa, pero en el caso de los estados ya hemos visto cómo muchos pues gobernadores han sido realmente ineficientes y inescrupulosos a la hora del endeudamiento. Se endeudan con una facilidad y dejan a sus estados francamente en bancarrota, en total indefensión. Se puede aumentar el riesgo de que se dé más esto, de que más gobernadores, porque ahora con el pretexto de la pandemia muchos van a decir, no tengo dinero, la federación no me da, pues me voy a endeudar. ¿No lo ves como un riesgo? Hay un riesgo, Víctor. Sí, se debe de manejar mejor el endeudamiento que tienen los estados y los municipios. Aún así, esta deuda local, por llamarle así,
solamente representa aproximadamente el 3% del Producto Interno Bruto. Es decir, salvo algún estado, en general sí tienen más margen para endeudarse, pero el problema no es de que pidan, sino que, como también bien ha señalado, ese dinero a veces no se sabe utilizar. Recordemos que durante mucho tiempo hay algunos gobernadores que han hecho y deshecho con este dinero, o se lo roban, o simplemente no hacen las obras de infraestructura para lo que piden prestado. Entonces, esto nos lleva a un problema que siempre hemos tenido en México, Víctor, y lo vemos también con el gobierno federal. Sí, estamos en una crisis muy importante, pero recursos económicos hay. Desafortunadamente los políticos en México, sean de un partido o de otro, del gobierno federal o algunos gobiernos locales, estatales, simplemente este dinero no saben qué hacer, lo gastan, lo despilfarran. A nivel federal tenemos proyectos como Dos Bocas, que pienso que no son viables, ya no digamos muchos proyectos que también hay en algunos estados. Entonces, el problema lamentablemente de México, además de la corrupción, pues es el mal manejo del dinero, porque de nada sirve hacer una ley de ingresos, por ejemplo, a nivel general, que sí les garantiza ciertos recursos también a los estados, pero si este dinero no se gasta bien, Víctor, de poco va a servir para reactivar la economía, o peor aún, si el mal ejemplo lo pone el gobierno federal, cuando muchos de estos ingresos que se obtienen, pues básicamente pues de las empresas y personas que pagamos impuestos, y se despilfarran en proyectos que no son viables, o se le mete mucho dinero a una empresa que técnicamente está en quiebra como Pemex, pues nos espera una crisis que pienso va a ser más larga de lo esperado. No comparto con el optimismo con lo que se hizo la ley de ingresos, y seguramente vamos a tener un 2021 muy duro, Víctor. Oye, para terminar esta conversación, Jorge, te agradezco mucho el tiempo. En un momento más se van a manifestar los gobernadores federalistas, o como se llaman, los gobernadores rebeldes, en contra de precisamente la política fiscal, y además por la falta de recursos. Se van a quejar seguramente que no les ha dado el gobierno federal. ¿Qué tanta razón tienen en esto? Porque vemos también que en algunos estados gastan, como bien tú dices, de manera irresponsable cuando reciben recursos, en más burocracia o en gastos que no son realmente en beneficio de la población: publicidad, comunicación, medios, relaciones públicas, en fin. Y bueno, ahora quieren dinero, piden más dinero, pero ¿les asiste la razón en esta petición de que quieren que se reformule la repartición de los dineros hacia los estados? Te pregunto, Jorge. Muy buena pregunta, Víctor. Y es un tema y problema que ha sido de toda la vida, independientemente del partido que esté en el gobierno. Siempre los gobernadores van a pedir más dinero, siempre se les va a hacer menos. Hay algunos gobiernos locales, por ejemplo, que dicen que ellos aportan más a la federación, pero que la federación les regresa lo menos. Claro. Sin embargo, aquí también es una problemática que desde que tengo memoria, podemos decir desde hace unos 20 años, también se les ha querido dar la facultad a los estados a que ellos mismos también cobren algunos impuestos, particularmente en el tema del predial. Hay mucha oportunidad, porque en México se cobra mal el predial, y ahí los encargados serían los gobiernos locales, porque también el debate ahí es que como el gobierno federal es el que carga con el costo político de cobrar esos impuestos, pues también por eso ellos prácticamente toman la mejor parte para ellos y lo reparten a veces mal para los gobernadores. Creo que aquí los gobernadores en parte tienen razón también, si bien tienen que aprender a gastar mejor. También a veces la repartición de los recursos, especialmente de los estados que son más productivos, pues no necesariamente les llega lo que les corresponde. Entonces, aquí lo que tendría que plantearse hacia la Secretaría de Hacienda es plantear un nuevo pacto fiscal para que estos recursos se distribuyan de mejor manera, pero también los gobiernos estatales y municipales se deben de comprometer a tener una contabilidad más transparente, a
a informar bien en qué se gasta y sobre todo también en que ellos tengan la facultad de cobrar algunos impuestos locales, como se hace en muchas partes del mundo, particularmente en Estados Unidos, donde existen los impuestos federales y los impuestos locales. Yo creo que esa también es una oportunidad para que los gobiernos locales puedan dar un paso a dar incentivos también fiscales para atraer inversión. Si el gobierno federal no quiso dar, por ejemplo, incentivos fiscales para las empresas, a lo mejor un gobierno local, para atraer inversión, pues se le ocurriera dar algún incentivo fiscal a las empresas que se quisieran establecer en dicho estado, y a la vez les conviene, porque algo que no ha entendido el gobierno es que mientras más empresas vengan, Víctor, a México, mientras se creen más empresas, pues el gobierno se va a hacer de más recursos, porque son las empresas justamente las que pagan impuestos. Entonces, creo que es una oportunidad y por eso creo que es una excelente pregunta que se debe de replantear el pacto fiscal en México, pero bueno, al parecer este gobierno no ha dado señales de ello. Jorge, ¿algo que quieras agregar? Sé que el tema es vasto y tiene muchas lecturas, pero algo para terminar esta conversación que se te haya quedado. Pues básicamente que lo que más me preocupa, además de algunos detalles de la ley de ingresos, es con lo que comentamos la charla, Víctor, la incertidumbre que se está dando en el país. Parece que nos estamos convirtiendo en algún país raro de América Latina que no está aprovechando la disputa comercial que hay de Estados Unidos con China para atraer esta inversión, sino que al contrario, el discurso que está teniendo el gobierno es contra la iniciativa privada y eso es sumamente preocupante. Además de estas acciones de toma de carreteras y de trenes, simplemente la inversión está espantada en México. Te agradezco mucho esta conversación, Jorge. Te mando un saludo afectuoso. Gracias por darnos parte de tu tiempo. Claro que sí, Víctor. Un gusto y que tengan un buen día todas las personas que están viendo el programa. Jorge Sánchez Tello, director de Investigaciones Aplicadas de Fundef, Fundación de Estudios Financieros. Una pausa muy breve, estamos de regreso, 9 de la mañana con 19 minutos, tenemos más información.